Mi estimadísimo Juan Mireles, la cultura, es el tema que a ti te gusta. Sí, porque el concepto del presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de semanas que hizo sobre la cultura, pues quiero hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? Que no estás de acuerdo, No obviamente. es que no es que haya estado mal lo que haya dicho, sino que no lo amplió y no le dio el carácter necesario de lo que significa la cultura. Porque para él decía que, bueno, que todo es relativo y que la cultura pues dependía de lo que cada quien entendía del concepto. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Para eso existen las definiciones. Para eso existen las definiciones y cultura tiene dos definiciones. La cultura que él se refería o que estaba pensando, porque él hablaba de los pueblos originarios, que para él apoyaba la cultura porque estaba apoyando a los pueblos originarios, ese es el que tiene que ver con las costumbres y las tradiciones de un sitio, ¿no? De son una parte sociedad, de la cultura. son parte de la cultura, que ahí también entramos todos La nosotros, comida, todo. pero sí, todo todo el país, no solamente los pueblos originarios, pero el tema es de la percepción que tiene sobre la cultura. Hablábamos de si el presidente se ha hablado de si miente o no miente, o si sus otros datos tienen que ver realmente con otros datos, o son los mismos datos, solo con otra percepción y otro punto de vista. En este caso sí deja de lado el otro concepto de cultura que es importante. ¿Qué es cuál? Y que es el que tiene que ver con las ideas, con la lectura, con el estudio, con el análisis, con todo eso que tiene que ver con el conocimiento y con las bellas artes. Y este tema sí es muy importante porque si no se apoya y no se entiende que va de la mano ese tipo de cultura con la otra cultura del social de los pueblos, no se va a poder entender precisamente hablando en el concepto de los pueblos originarios a los pueblos originarios. Si tú no tienes esa otra cultura que se le está quitando apoyos, por ejemplo, en el terreno de la literatura, en el terreno de las artes, en el terreno de la reflexión. Además, la Secretaría de Cultura no da una. No es lo que no, yo he no oído, no da una la apoyando. señora Frausto. Es que todo tiene que ver con los pueblos originarios. Es más, se tenía que mudar a dónde la señora. A Tlaxcala. Sí, se tenía que ir a Y que Tlaxcala. parece que nada más se quedó en la fachada. Ya no le gustó la idea. No, es que, y el turismo, ¿por qué no se va? Es que no ha llegado en Chetumal, todos están dando un pretexto. Bueno, es carísimo hacer eso. Mira, entonces, yo entiendo lo que quiere decir el presidente desde su concepción de cultura, de apoyar a los pobres y de llevar, porque también había cuando habla primero los hablando, pobres, yo creo que se empieza a referir, para él los pobres, un gran porcentaje de los pobres, no todo, son lo que ahora la moda es decir pueblos originarios. Que hay muy pocos pueblos originarios porque sí ha habido un proceso de mestizaje fuertísimo en este país, ¿no? Decir pueblo originario y originario, pues tendría que ser de casi una que saben de ADN a todos y todo el mundo va a salir que tiene que sangre española, que sangre italiana, que sangre, porque así es el país. Claro. Yo creo que el presidente cuando habla de pueblos originarios habla de muchas comunidades rurales. Exactamente, de que también dice que hay que llevar, bueno, pues libros de Pellicer, de Octavio Paz, que no está mal, ¿no? Pero ahí está es que la influencia es esa. Acuérdate Sí. que Pellicer tuvo una gran influencia sobre el presidente. Ah, claro, ¿no? es uno Entonces, de sus grandes hay que entender cuáles son los referentes que también tiene donde él se referencia. formó, ¿no? Pellicer y todo. Él estuvo con todos estos tabasqueños. Y acuérdate que los intelectuales tabasqueños han sido un tanto diferentes que a los de otros estados de México. Tabasco tiene unas características muy propias. Por ejemplo, o sea, Tabasco no hay un solo pueblo que tenga el nombre de un santo. Ni uno. Es más, Villahermosa es un nombre que le pusieron ya más recientemente. ¿Por qué? Porque tuvieron a este gobernador que Tere era muy amiga del que era Garrido Caraval. Ni lo conocí. Pues, ¿No lo conociste? Yo creo que era, porque era comecuras como tú. Entonces él dijo, Ah. aquí en este estado se acabó la religión y sacaron los nombres de los santos. Tabasco, ¿no? Y todo, Tabasco, estoy hablando de Tabasco, sí. Y para afuera los nombres de los santos, ¿no? Es una anomalía porque tú vas a cualquier otro estado del país y Sí. Santa Rosa, Santa María, por todos lados, ¿no? Pero tal vez es el origen tabasqueño, ¿no? Puede Sí, ser. puede ser, Estoy tratando de pero explicar, porque hay que tratar de la explicarnos por qué esta concepción de la cultura. Sí, pero su concepción principal es lo primero que dijiste, ¿no? Que es el término de pobreza y toda la gente cuando... Primero los pobres y la cultura de los pobres. Y por eso conecta con la gente, porque las personas en su mayoría al pensar en pueblos originarios no piensas en sus costumbres, en su lengua, en nada, piensas en que son pobres. No, y piensas en sus artesanías, y en su ropa típica. En Huichol, por ejemplo, Sí, no. pero son, No, es lo que son piensas, ¿no? singularidades. Sí. Pero lo que quiero llegar es que si no se da la importancia a la cultura y a lo que
origina y a lo que se agrega al parte individual y colectiva de los seres humanos, el alimentar la cultura con lectura, con estudio, con análisis, no vamos a poder, siquiera en esos términos del presidente, entender a los pueblos originarios. Lo que es muy preocupante... No se va a poder hacer una relación entre las dos partes, entre esas dos culturas. No se va a poder tener Lo que es relación. muy preocupante es que entre el equipo del presidente tal vez haya gente que cree... Porque hay una escuela que dicen que la cultura ha sido un instrumento de colonización de los países como el nuestro. Hay quienes lo dicen. Es más, se han publicado libros sobre cómo la cultura fue un instrumento de la colonización. O sea, nos metieron culturas europeizantes. Pero es que es el curso natural. No, es la historia lo dictó. Así. Pero la gente a veces por motivos ideológicos y políticos. Parece como stalinista eso, Sí, y no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que está mal. No me malinterpretes, No, si hay no. alguien que aprecia la cultura soy yo, pero sí siento que de repente la gente cuando se politiza o se ideologiza demasiado, pero de mala porque manera, porque ¿no? esta Que defensa no. de los usos y costumbres, cuidado, en los usos y costumbres las mujeres salen siempre mal libradas, Siempre. ¿no? O sea, Sí, el Oye, problema los es dogmatizar, el usos y problema costumbres de hacerles ablaciones del clítoris en África, esos son usos y costumbres. pero estamos hablando de México, ¿no? Bueno, Estamos hablando pero de para México. que entendamos Entonces, lo que son. Yo el otro día entrevisté a Eduardo Cruz Vázquez, que tiene un colectivo, un grupo que promotor de la cultura, y el señor nos hablaba de la cultura genera un poco más del 3% del PIB. Sí. Y Sí, la si lo cultura, juntas con la cultura turística, Sí, pueblos no, mágicos. y mucho todo más. esto, mucho más. Pero la Creo que se va al cultura, 7. creo que debería, en el gobierno del presidente debería una mentalidad que la cultura puede ser un gran negocio Sí, que la saca al cult- país y que también de la cultura pobreza. no es un concepto relativo y que, No, y que no. hay dos Híjole, diferentes perdónenme, pero culturas es que la y que única se van a la conjuntar. única manera de que haya ciudadanos, si de veras queremos que haya ciudadanos, es a través de la cultura, Ahora, de la educación. el otro tema es que Y de la prosperidad el económica. otro tema ¿eh? es que la gente lo reflexione y entienda que la cultura es a largo plazo. Estamos en una época en Como la donde todo es lo educación. inmediato y queremos herramientas inmediatas para el día a No día. hay. Pero la cultura no funciona de esa manera. La cultura funciona con los años, con todos los elementos que conjunta y te da resultados, pero de veras a futuro. Claro. Entonces, pero eso debe ser consciente la gente para que se lo alimente a los hijos, se lo alimente a las nuevas generaciones. Como que la vienen. educación Y es una no se va a educación de resolver vida, pero en de 30 vida años, completa. ¿no? Ajá, que va evolucionando Sí. y va adquiriendo nuevas habilidades. Y solo así se va a hacer cambios realmente profundos, ¿sí, no? Pero vea quién está a cargo de los instrumentos de cultura en este gobierno, ¿no? Esta mujer, Paco Ignacio Taibo II, digo, Sí, qué miedo. que él ideologiza todo. Sí, claro. Cuidado, eso es a lo que voy. Claro, pero